Noah se encuentra en el epicentro de un mundo donde el amor, la ambición y los secretos se entrelazan peligrosamente. Entre bodas fastuosas, empresas poderosas y encuentros inesperados, cada decisión la enfrenta a pasiones ocultas, rivalidades silenciosas y lealtades que se ponen a prueba, obligándola a confrontar su pasado y redefinir su destino mientras nada es lo que parece. Noah Morán esperaba en el aeropuerto para abordar un vuelo a Ibiza, el cual presentaba un leve retraso. Aprovechó el tiempo para comprar dulces y recorrer las tiendas. Al detenerse frente a un estante de revistas, reconoció el rostro de Nick en la portada de una publicación que anunciaba al heredero Leicester. Algo desconcertada, realizó sus compras y abordó el avión. Compartió asiento con 2 personas y al sentarse provocó accidentalmente que su compañero derramara café sobre su pantalón. Ella se disculpó varias veces. El hombre de aire enigmático le restó importancia y se presentó como Simón. El resto del vuelo transcurrió con normalidad. Al aterrizar coincidieron nuevamente a la salida de la terminal. Simón le propuso compartir un taxi, pero Noah explicó que ya la esperaban. Él, interesado, pidió su número para tal vez verse durante su estancia en la isla. Ante el silencio de Noah, comprendió que no deseaba compartir su contacto. Se disculpó y se despidió recordándole con una sonrisa que le debía un café. Ella respondió entre risas y se alejó. En el aeropuerto, Noah quedó inmóvil al ver un automóvil deportivo rojo que le despertó recuerdos. Jenna la llamó llena de alegría. Noah había viajado a Ibiza para asistir a su boda. En los preparativos, notó que su traje de dama de honor era totalmente rojo, distinto de los demás, lo que la hizo comprender que sería madrina. Al enterarse de que el padrino sería Nick, se preocupó, pero Jenna insistió en que ya había pasado tiempo desde su ruptura. Esa noche, después de un baño, Noah bajó luciendo un vestido blanco. Al llegar al patio, vio a Nick y decidió apartarse para no ser vista. Posteriormente, Jenna la presentó a Maxwell, un pariente suyo, con quien Noah conversó en inglés, recordando que aprendió el idioma gracias a su madre. Durante la velada, también coincidió con Lion y su hermano Luca. Con este último compartió un breve momento en que aceptó un cigarrillo y aclaró un malentendido del pasado, dejando a Luca pensativo. En el grupo para las fotos familiares, Rafaela bromeó sobre lo poco que se veían y Noah explicó su escaso tiempo libre. Nick se acercó, pero pasó junto a ella sin saludarla, dejándola confundida. Más tarde, durante el ensayo de la boda en un resort cercano, Noah descubrió que debía ir en el auto de Nick, ya que no se incluyó en su transporte habitual. El viaje fue tenso y silencioso. Un roce accidental y la disputa por abrir y cerrar la ventanilla generaron una atmósfera cargada de incomodidad y juego silencioso, lo que hizo sonreír al pasajero trasero. En el resort se ensayó la ceremonia. Los padrinos debían tomarse del brazo y aunque Noah estaba incómoda, accedió. Durante la cena formal, Nick debía sentarse junto a ella, pero el padre de la novia ocupó su lugar. Nick le pidió cortésmente que se levantara, y Noah reunió valor para hablar con él, aunque él empezó a conversar con Luca sobre su vida tras la salida de prisión y el taller que dirige. Luca notó un tatuaje en la muñeca de Nick que decía "Eres mío", y comparó con los suyos, mostrando una lista de nombres tachados. Nick bromeó, aclarando que el último nombre correspondía a su madre y admitió haber cometido errores, cruzando una breve mirada con Noah, que dejó entrever la tensión latente entre ellos. Así, la boda de Jenna sirvió como escenario para que Noah y Nick coincidieran en medio de recuerdos, miradas cargadas de emociones y silencios significativos, mientras se desarrollaban los preparativos, el ensayo y la cena, dejando en evidencia la complejidad de su relación y la incomodidad que aún persistía entre ellos. El día de la boda llegó. Jenna avanzó hacia el altar tomada del brazo de su padre, mientras Lion la esperaba. Pronunciaron sus votos, se colocaron los anillos y sellaron su unión con un beso entre aplausos y risas. En la fiesta, Noah atrapó el ramo y Lion, divertido, bromeó con Nick, quien disimuló preguntando por la luna de miel. Leon reveló que irían a las Islas Seychelles y confesó su fantasía de estar con su esposa bajo una cascada, provocando risas entre los invitados. Cuando comenzó el primer baile, el intérprete original de la canción presente entre los invitados ofreció una versión en vivo. La melodía conmovió a Nick, que no pudo evitar mirar a Noah con melancolía. Sienna, mientras bailaba con él, comentó que debía ser un martirio no poder estar juntos, pero Nick le pidió no hablar del tema. Lion notó la emoción de Noah y ella se disculpó, alegando que el ambiente la había conmovido. Jenna y Nick se acercaron y con tono festivo anunciaron el turno de los padrinos. Noah bromeó con que era una tontería emparejarlos y Nick comentó que todos parecían esperar que algo sucediera entre ellos. Más tarde, Noah y Nick se encontraron a solas. La tensión acumulada estalló y se besaron, entregándose a la intimidad. Al amanecer, Noah lo observó en silencio, pero él evitó su mirada y comenzó a vestirse sin responder. Ella mencionó haber leído su frase en el cementerio: "Siempre seré tu luz en la oscuridad". Nick respondió que quizás la lluvia ya la habría borrado. Noah aseguró que lo notó en su mirada. Él le confesó que al cerrar los ojos la veía a ella y a él, recordando el engaño que lo atormentaba.
Antes de marcharse, ella le pidió que apagara la luz. Él preguntó si ya no dormía con ella encendida, y Noah respondió que con el tiempo todo se supera. De vuelta a su vida, Noah terminó sus estudios y obtuvo su título, aunque el desempleo la obligó a aceptar trabajos temporales. En uno de ellos, mientras repartía volantes, fue atropellada por una bicicleta y debió acudir al hospital. Allí trabajaba Michael, un médico bajo evaluación. Su superior lo interrogó sobre su experiencia en salud mental y le recriminó haber omitido su despido de una universidad por una relación con una alumna. Aunque Michael insistió en su inocencia, su jefe le informó que activarían el protocolo interno, dejándolo bajo investigación. Mientras tanto, en Londres, Nick asistía a una reunión en Leicester. Ausente, observaba la lluvia tras la ventana. Sus socios lo instaron a enfocarse y retomó el informe. Explicó que la empresa enfrentaba serios problemas financieros y que, si no tomaban decisiones urgentes, el colapso sería inminente, afectando también al bufete asociado. Londres y España resistirían, pero San Francisco y París estaban en riesgo. Un inversor español cuestionó por qué debían recurrir al metaverso, considerándolo una burbuja tecnológica. Nick argumentó que representaba el futuro y una oportunidad para innovar. El hombre, escéptico, replicó que ya no eran los tiempos de Google, cuando los empleados iban en patinete por las oficinas. Insinuó que el mundo había cambiado y la idealización tecnológica había quedado atrás. En otro lugar, Noah conducía su automóvil y se detuvo frente a un paso peatonal. Un motociclista se detuvo a su lado y le pidió que bajara la ventanilla. Ella, creyendo que le acosaba, respondió con una grosería y aceleró. Bajo el casco estaba Simón, quien intentó detenerla llamándola por su nombre, sin éxito. Días después, Noah acudió a una entrevista de trabajo. Al entrar, encontró al programador encargado molesto porque la máquina de café no funcionaba. Mientras intentaba repararla, le explicaba distraídamente las tareas del puesto. Simón, pues él era el entrevistador, le preguntó si sabía a qué se dedicaba la empresa. Noah respondió con seguridad que trabajaban en creación y posicionamiento de contenidos en el metaverso. Al notar el caos, sugirió reagendar la entrevista. Entonces, al volverse hacia ella, ambos se reconocieron. Era el joven del vuelo a Ibiza y el motociclista del reciente incidente. Avergonzada, Noah se disculpó. Simón, sonriendo, comentó que tenía talento para la mímica y bromeó diciendo que su gesto había sido digno de un mimo profesional, confesando entre risas que él mismo había trabajado en un circo cuando era joven. Aún apenada, Noah creyó que la entrevista había terminado, pero antes de irse bromeó preguntando a Simón si conservaba contactos del circo, pues podrían servirle algún día. Tras despedirse, abandonó el lugar. En un entorno paradisíaco, Jenna y Lion disfrutaban de una fantasía junto a una cascada, aunque la corriente resultó demasiado fuerte para ella, dejándolo decepcionado. En Londres, Nick observaba la ciudad desde su apartamento cuando Sofía se le acercó, comentando de forma irónica su insomnio y mencionando otras mujeres. Le mostró una prenda hallada en su baño, pero Nick restó importancia. Sofía, que había pospuesto un vuelo por una oferta laboral de Baxwell, se negó a aceptarla pese a la sugerencia de Nick de trabajar en su bufete. Más tarde, le preguntó por Noah. Él reconoció haberla visto en la boda, aunque apenas habían hablado. Meses después, Noah trabajaba para la empresa de Simón, quien le comentó que el proyecto presentado a inversores durante su vuelo había sido rechazado. Gracias a su desempeño impecable corrigiendo errores y mejorando procesos, se le encomendó el rediseño total de la propuesta. Mientras tanto, el grupo Leicester enfrentaba polémicas. Las filiales Playster habían despedido a empleados sin aviso, provocando huelgas y agresiones contra el padre de Nick, que la prensa denunció. En Londres, los socios aconsejaron a Nick desviar la atención pública mediante actos de caridad u ONG. Durante un evento, Nick asistió con Sofía, quien comentó que la gente creía que tenían una relación formal. Él propuso formalizarla. Ella necesitaría una pareja oficial en eventos electorales y él mejorar su imagen pública. Sofía, divertida, aceptó la lógica de Nick. Tiempo después, Noah cenó con Simón y tras un paseo por el puerto compartieron un beso, aunque ella insistió en avanzar con cautela. La tensión entre ellos se aligeró con risas y recuerdos de su primer encuentro en el avión. En la empresa, Simón ordenó mantener los espacios impecables para la visita de inversores y Noah retó a una competencia de pulso a Simón. Quien perdiera serviría los cafés. Noah ganó, generando risas hasta que Nick llegó inesperadamente incomodando a Noah. Él le preguntó qué hacía allí y ella explicó que trabajaba en la empresa donde él había invertido. Nick insistió en que se concentrara en su posgrado, pero Noah le recordó que podía hacer ambas cosas. Simón, confundido, escuchó como Nick insinuaba que Noah solo servía cafés. Él lo corrigió destacando que ella había elaborado el plan estratégico. Aún escéptico, Nick pidió un café, mientras desde oficinas separadas intercambiaban miradas tensas. Más tarde, Nick regresó a casa y Sofía celebró que su relación estuviera en tendencia. Mientras tanto, Noah seguía destacando en su trabajo, aunque Nick le delegaba tareas menores, irritándola.
Nick, observando la cercanía entre ambos desde su despacho, se sentía incómodo ante su vínculo. En un salón de belleza, Noah confió a Jenna que estaba considerando darle una oportunidad a Simon, ya que lo veía como un buen hombre. Jenna le preguntó si ya había superado a Nick y Noah fingió indiferencia, asegurando que había sido tan fácil como pasar la página de una revista. Mientras hablaba, vio una noticia sobre la relación entre Nick y Sofía y, sorprendida, preguntó si Jenna lo sabía. Ella confirmó que su esposo le había contado. Intentando distraerse, Noah vio a su antiguo profesor Michael, quien reaccionó con hostilidad, reprochándole que su encuentro le arruinaba la vida y rogándole que no dijera nada a Nick. Afligida, Noah contactó a Sofía para asumir la responsabilidad y dejar a Michael en paz, aclarando que todo había sido un error suyo. Sofía aceptó a regañadientes. Esa noche, Noah preparó la cena junto a Rafaela, expresando cuánto extrañaba a todos y su emoción por reencontrarse con Maggie, la hija de Will. Rafaela la tranquilizó, asegurando que la niña la recordaba, aunque admitió que ella tampoco había aceptado del todo que Maggie fuera hija de Will, recordándole que olvidar no era perdonar, lo que incomodó a Noah. Cuando Maggie llegó, corrió a abrazar a Noah, ignorando a su padre. La cena transcurrió en un ambiente cálido y navideño. Nick, incómodo ante la presencia de Noah, comentó en tono burlón sobre su apetito. Ella respondió que repetiría plato y Maggie dijo que también. Will se levantó para traer más comida y Nick lo acompañó para evitar quedarse a solas con Noah, pero ella lo detuvo y le pidió un café, tomándose una sutil revancha. Will reprochó a Nick su manejo de la empresa, lo que derivó en una breve discusión y luego se dedicó a encender el árbol con Maggie y Rafaela, dejando solos a Nick y Noah. Al día siguiente, Noah habló con Simon por teléfono, quien la invitó a una fiesta mediante realidad virtual, pero ella no tenía sus gafas. Nick intervino reprochándole que no era profesional que su jefe la llamara fuera del horario laboral. Noah respondió que tampoco lo era intentar controlar su vida privada. Nick le recordó que allí era su hermana, y ella replicó que eso no le daba derecho a darle órdenes. En la empresa donde Nick había invertido, se anunció un nuevo reglamento prohibiendo relaciones personales entre empleados, dejando una indirecta hacia Noah y Simon. Molesto, Simon lo confrontó, pero Nick insinuó que había perdido visión estratégica. Esa noche, Noah advirtió que Nick intentaría perjudicarlos, pero Simon la tranquilizó, asegurando que sabía que entre ella y Nick no había nada y que no pensaba renunciar a ella. Días después, Noah coincidió con Nick en el ascensor. Él, irónico, mencionó que había instalado cámaras para vigilar el reglamento. Más tarde, Noah le entregó una carta de renuncia. Nick, arrogante y provocador, cuestionó sus motivos. Ella le confesó que prefería renunciar antes que perder su relación con Simon. La conversación derivó en tensiones sobre su pasado con Nick y Sofía, con Noah dejando claro que debía aceptar su relación con Simon. Antes de irse, le advirtió que si no sabía perdonar, al menos aprendiera a encajar, concluyendo con firmeza que incluso los tiburones a veces dejaban escapar a su presa. En casa de Nick, más tarde, Maggie se prepara para irse a encontrarse con su madre. La niña insiste en que debería ser Nick quien la lleve, pero William interviene, afirmando que es probable que algo le haya ocurrido. Ante esto, Maggie propone que Noah la acompañe, y Noah acepta. Ambos conducen hasta el lugar donde se encontrarán con Annabelle. Al llegar, Annabelle desciende de su auto y se encuentran también con Nick, quien llega apresurado para saludar a su hermanita. Sin embargo, al ver a su madre, su expresión cambia por completo. Annabelle le pide 5 minutos para hablar, explicándole que se trata de algo relacionado con Maggie. Aunque Nick se niega al principio, termina accediendo por insistencia de la niña. En un restaurante, Annabelle le confiesa a Nick que ha decidido otorgarle la custodia de Maggie a su padre, William. Le explica que padece leucemia y que desde hace 4 años está luchando contra la enfermedad. Antes de irse, Annabelle se acerca a saludar a su hija, dejando a Nick desconcertado. Noah, al notar la tensión, decide intervenir, consciente de que algo está muy mal. De regreso en casa, Nick arropa a Maggie en su habitación y al salir se encuentra con Noah. Ella le dice que si la niña necesita algo, le avise. Sin embargo, antes de que se marche, Nick la toma del brazo y le pide que no lo deje solo esa noche. Noah, confundida, le responde que solo empeorará las cosas, pero Nick le dice que nada podría estar peor que pasar la noche separado de ella. A la mañana siguiente, Nick se despierta solo en la cama y se levanta apresurado al notar que Maggie ya está despierta. La niña le dice que Noah se fue temprano, pero que antes la besó y se despidió. Mientras tanto, en el hospital, Noah asiste a una revisión médica. La doctora le pregunta si ha estado tomando hierro, a lo que ella responde que no. Extrañada, la médica le pregunta si su ginecóloga no le ha recetado vitaminas, y Noah, aún más confundida, responde que no. La doctora entonces le revela que está embarazada de 16 semanas, dejándola completamente en shock.
Desde fuera del consultorio, Michael observa la escena. Intrigado, revisa los expedientes médicos de Noah y descubre un informe de ecografía que confirma el embarazo. En el hospital, Michael se cruza con Sofía y la enfrenta mostrándole los informes de la ecografía. Le advierte cómo podría afectar a la campaña electoral de su padre si se llegara a saber que su futuro yerno dejó embarazada a su hermanastra. Sofía, atónita, no puede creer lo que escucha. Finalmente le dice que planea quedarse un tiempo en el hospital y que, si necesita ayuda profesional, no dude en pedir cita, marchándose con una sonrisa cínica. Esa misma noche, mientras viajan en auto, Sofía le pregunta a Esteban sobre su hijo Aaron, mencionando que trabaja en marketing en una filial del grupo. Esteban le aclara que en realidad trabajaba en la aseguradora. Nick, al escuchar esto, se muestra sorprendido y pregunta si Aaron ya no trabaja allí. Esteban confirma que fue despedido. Leicester le pregunta por qué no lo había dicho antes, pero el chofer guarda silencio. Nick se disculpa, pero Esteban, con los ojos casi llenos de lágrimas, le responde que no se preocupe, que su hijo es demasiado orgulloso como para aceptar ayuda. Más tarde, al llegar a una fiesta, Sofía y Nick aparecen juntos, mientras Noah llega acompañada de Simón. Ambos grupos se cruzan. Sofía se acerca a Noah y le comenta que está muy elegante. Noah le devuelve el cumplido con cortesía. Sofía le asegura que habló con Michael y que todo está solucionado. Y Noah le responde que no sabía cómo iba a reaccionar Nick, por eso acudió primero a ella. Sofía, con un tono ambiguo, le dice que hizo bien, ya que hay cosas que es mejor que Nick no sepa, dejándola incómoda y pensativa. En la barra, Nick se aproxima a Noah para preguntarle si está bien. Ella responde con indiferencia, diciendo que se encuentra genial. Nick le comenta que ha estado reflexionando sobre todo lo que pasó en la empresa con las cámaras y admite que se comportó de manera irracional. Noah, con ironía, le responde que espera que todo haya quedado grabado. Nick le propone que regrese al trabajo, pero ella lo rechaza. Cuando él le pregunta por qué se marchó sin decir nada la mañana anterior, Noah le responde que no le gusta que la hayan plantado 2 veces, insinuando su molestia por cómo la involucró en sus decisiones y que esta vez le tocaba a ella. En ese momento, Simón y Sofía interrumpen la conversación y Nick presenta formalmente a Sofía con el socio. Noah comienza a sentirse mal y se dirige al baño. Nick la sigue, la detiene tomándola del brazo y la besa, confesándole que sigue sin poder controlarse cuando está a su lado y que ese sentimiento lo persigue desde siempre. Sofía los observa desde lejos, se aleja de Simón y camina hacia la barra, acercándose discretamente a ellos. Cuando Noah y Nick se separan, él le pregunta si se siente bien. Ella, tratando de disimular, responde que sí, que probablemente comió algo que le cayó mal y que necesita irse. Sin decir más, ambos se marchan, dejando a Sofía observándolos con una mezcla de desconcierto y celos contenidos. Después de llegar a casa, Noah toma la difícil decisión de poner fin a la historia con Nick. Considera que es lo mejor para ambos y se despide de él con serenidad, aunque con tristeza. Sin embargo, poco después comienzan los dolores de su embarazo, lo que la obliga a acudir a emergencias. Horas más tarde, Noah acude a la casa de Simón. Él la recibe con un beso, pero antes de que la situación avance, Noah decide confesarle algo importante. Mientras tanto, en otro lugar, Nick pone fin a su relación con Sofía. Ella se muestra devastada y le reprocha que para que él esté bien, todos los demás deben salir heridos. Nick intenta justificarse asegurando que nunca quiso hacer daño a nadie, pero Sofía lo interrumpe diciéndole que ya lo ha hecho, especialmente a Noah. Con lágrimas contenidas, le dice que cuando logre perdonarse a sí mismo, entonces podrá buscarla, pero que no intente aferrarse a Maggie para darle sentido a su vida. Le recuerda que la niña ya no lo necesita tanto como antes, que la única que lo necesita de verdad es Noah. Nick, conmovido, la besa en la cabeza, le agradece por todo y se marcha. Al salir, Nick llama a Simón para saber cómo va su trabajo en la nueva sede. Simón le responde que ha decidido mudarse a Londres, asegurando que ya no hay nada que lo retenga allí. Mientras tanto, en el hospital, Ramón obliga a Michael a firmar las conclusiones de un expediente, provocando la ira del hombre, que termina rompiendo un lapicero por la frustración. Poco después, Michael se cruza con Briar, quien se muestra contenta de verlo. En otro punto, Noah se prepara para marcharse. Jenna y Lion la ayudan a empacar y se despiden de ella. Justo en ese momento, Nick llega inesperadamente y Noah, sorprendida, le pregunta qué hace allí. Él le pregunta si piensa irse, pero ella le responde que no es asunto suyo. Nick, tratando de acercarse emocionalmente, le dice que todos los caminos lo conducen a ella, aunque Noah le responde que eso solo es una frase sin valor. Intenta marcharse, pero Nick insiste en saber qué ocurre. Noah se muestra evasiva mientras guarda las últimas cosas en el coche. Nick, decidido, se le acerca y le dice que quiere comenzar de nuevo, los dos solos. Ella, angustiada, le confiesa que está embarazada y se dispone a subir al coche. Nick la detiene, diciéndole que no le importa, pero Noah le responde que si realmente no le importa, entonces la deje ir. Nick le dice que la ama y que nada más le interesa, ni siquiera si el hijo es de Simón. Ella arranca el coche para irse, pero en ese momento Lion grita desesperadamente que el bebé es suyo. Nick, impactado, corre hacia su auto para seguir,
seguirlos, dando inicio a una persecución por la carretera. Durante la persecución, la tensión aumenta. Noah conduce nerviosa mientras Nick intenta alcanzarla. De pronto, al detenerse, un motociclista se aproxima al vehículo de Nick, lo apunta con un arma y le dispara en el abdomen. Noah, horrorizada, lo acude mientras Esteban, testigo del incidente, llama a una ambulancia. 3 meses después, Nick despierta en una cama de hospital. A su lado están su padre, su madrastra y Noah. Confundido, pregunta cuánto tiempo ha pasado, pero Noah no puede responderle. Tiempo después, ya fuera del hospital, Nick, Noah y su hijo descansan juntos, tratando de recuperar la paz perdida. Esa misma noche, Noah baja a la cocina para prepararse algo de comer, dejando a Nick y al bebé dormidos en la habitación. Al despertar y no sentir a su hijo, Nick se alarma. Al abrir los ojos, ve a Briar sosteniendo al bebé en brazos. Ella le dice con una sonrisa inquietante que ahora le toca a ella cuidarlo y que él debe seguir durmiendo. Noah, desde la cocina, escucha a Briar cantándole al bebé y al presentir algo extraño corre hacia la habitación, pero es interceptada por Michael. Se produce un forcejeo entre ambos. Noah logra zafarse y corre al cuarto, solo para encontrar a Briar con un cuchillo en la mano y al bebé en brazos. La mujer le dice que el niño ahora es suyo, que no permitirá que disfruten de aquello que una vez le arrebataron. Michael llega y detiene a Noah mientras Briar baja las escaleras con el bebé. Nick, debilitado, logra alcanzar una barra de acero y golpea a Michael, permitiendo que Noah se libere y corra tras su hijo. Ella le suplica a Briar que no le haga daño, pero la mujer responde que solo quiere darle amor. En ese momento, Michael se levanta y toma un palo de golf, levantándolo contra Nick mientras lo amenaza. Nick le responde con firmeza, asegurando que si su perro Thor percibe una amenaza, lo atacará. Michael apenas alcanza a girar cuando el animal lo embiste, empujándolo contra una ventana y lanzándolo al vacío. Noah aprovecha la distracción, logra arrebatarle el cuchillo a Briar y rescatar al bebé justo cuando se escuchan las sirenas de la policía acercándose. Tiempo después, Nick y Noah, finalmente unidos y libres de amenazas, deciden casarse en una ceremonia sencilla pero emotiva. Frente a sus familiares y amigos, se juran amor mientras los aplausos llenan el lugar. De esta manera termina la larga y turbulenta historia entre estos dos amantes. Espero que el video te haya gustado. Dale like y comenta una película que quieras ver resumida. Hasta la próxima.